Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Como siempre, más que agradecida por tu constancia, por tu presencia, por esas hermosas energías que nos unen. Pues mi gente linda, un día maravilloso. Hoy, 4 de noviembre 2025, no podía dejarlo pasar por alto. No podía dejar pasarlo por alto. Se inicia la evocación de las puertas ya cerrándose de nuestro Samhain, que es la celebración celta, lo que se conoce actualmente como Halloween. Bueno, la transición, lo que significa la transición de mundos. Nos continúa la luna gibosa que tenemos hoy, 4 de noviembre 2025. Está integrando las fuerzas de Aries y Tauro, cerrando con un hermoso ciclo de empoderamiento y ascensión. Vamos a ir por un breve recorrido por las energías de noviembre, lo que se nos presenta en este noviembre. Ya octubre se ha despedido, el umbral entre mundos. Mi gente bella, vamos a respirar. Este aire de noviembre aún conserva el eco antiguo de los tambores de Samhain. Ese instante en el que el velo entre los mundos se adelgaza en su mínima expresión y las almas caminan entre luces de fuego y viento. Venimos de cruzar un umbral sagrado. Durante los días finales de octubre, el tiempo se dobló sobre sí mismo. Los ancestros se acercaron, las memorias profundas despertaron y todo lo oculto pidió ser mirado sin miedo. Samhain no solo es una fecha, es una frecuencia, conocida como Halloween, pero eso es ahora modernamente, pero es una frecuencia, es la conciencia de la muerte y el renacimiento que late en cada átomo de cada ser vivo. Nos mostró qué debía morir dentro de nosotros, qué máscaras ya no servían, qué partes del alma perdían reposo y silencio, qué parte de nuestra alma nos estaba suplicando un poco de atención, de silencio, de ser miradas por nosotros para poder renacer. Por eso esta primera semana de noviembre se siente como una mezcla de fuego y calma. Hemos atravesado la oscuridad, pero aún llevamos su luz secreta entre las manos. Hoy, 4 de noviembre 2025, nuestra luna hermosa, hoy gibosa, creciente, asciende poderosa en el cielo, a punto de desbordarse en plenitud. Su luz está casi completa, pero todavía guarda un misterio. Es el instante en el que la luna se prepara para revelar lo que Samhain nos susurró al oído, los mensajes de los ancestros, las verdades que dormían en lo profundo, las decisiones que ahora se deben tomar con valentía, del fuego de Aries a la raíz de Tauro. Durante este tránsito, la luna se mueve entre Aries y Tauro, dos energías que parecen opuestas, pero que en realidad se necesitan. Aries, fuego primigenio, nos impulsa a actuar, a encender la chispa del propósito. Es el guerrero interno que nos dice: ya basta de dudar, naciste para moverte, para avanzar, para vivir con pasión. Tauro, tierra fértil, nos recuerda que el fuego sin raíz se dispersa. Nos enseña la paciencia, la constancia, la belleza de cuidar lo que se ha sembrado. Es el alma que respira despacio y honra la materia, el cuerpo, la estabilidad. Hoy esas dos fuerzas se abrazan. Justamente hoy es el encuentro del impulso y la permanencia, del deseo y la realización. Es la alquimia que transforma el sueño en realidad tangible. Por eso esta luna nos pide equilibrio, actuar desde el corazón pero con los pies en la tierra. Dejar que la pasión ariana encienda la acción, pero que la serenidad taurina sostenga el proceso. La memoria de Samhain, Halloween, aún vive. Aunque el calendario avance, las energías aún siguen vivas. El velo no se cerró del todo. Aún queda
unos vestigios de esa energía. Todavía sentimos la cercanía de los guías, de los guardianes, de los espíritus que velan por nosotros desde planos de luz. Por eso los sueños están más vívidos que nunca. Por eso las señales se repiten, los números se multiplican y las emociones suben como mareas. Estamos siendo recalibrados. Lo que Samhain disolvió, lo que Samhain ha disuelto, no se vuelve a estructurar de la misma manera. La luna gibosa está iluminando para que lo entendamos, está poniendo luz donde había oscuridad. Nos está mostrando qué aprendizajes quedaron listos, qué heridas aún necesitan compasión y qué nuevas raíces se están brotando en el silencio. Si cierras los ojos esta noche y respiras profundo, podrás sentirlo. La tierra aún exhala ese aroma a fuego apagado, a hojas caídas, a tránsito entre mundos, y sobre ti la luna casi plena ilumina el camino de quienes están listos para cruzar hacia una nueva versión de sí mismos. Es un llamado a la manifestación. La energía que hoy se está manifestando es magnética. Todo lo que pienses, sientas o decretes se amplifica. Es el preludio de la luna llena de mañana, cuando las revelaciones se vuelven inevitables. Por eso este día es perfecto para escribir tus intenciones finales, sellar tus decisiones, cerrar compromisos y agradecer el aprendizaje. No es momento de iniciar más procesos, sino de honrar lo que ya está gestándose. A silencio, mira lo que florece, agradece. La semilla que plantaste en el equinoccio, el sueño que nació en las lunas anteriores, el deseo que sembraste con tanto amor ahora comienza a tomar forma. Y esa forma puede ser distinta de lo que esperabas, porque el universo no entrega exactamente lo que pedimos, sino lo que nuestra evolución necesita. Mi gente bella, mi gente hermosa, el fuego y la raíz sagrada. Si estás en un lugar seguro, si te sientes a gusto, puedes cerrar los ojos. Si no, esta parte guárdatela para más luego. Es una pequeña meditación guiada para que este día lo guardemos siempre en nuestro corazón y para que tomemos las mejores energías posibles. Si te sientes en calma, seguro, si estás consciente de que nada ni nadie te va a molestar por un momento, es breve, pues cierra los ojos, respira profundo, relájate, las veces que quieras. Recuerda que puedes parar el audio y después volverlo a colocar, no pasa nada, o repetirlo. Imagina que caminas por un bosque en penumbra, a tu alrededor el aire es fresco. La tierra está húmeda bajo tus pies. Ves las brasas encendidas de una fogata que aún conserva la fuerza, el latido de Samhain, de Halloween, de ese velo tan delgado entre los dos mundos. Te acercas y sientes que ese fuego te reconoce. Arde en el mismo ritmo que tu corazón. Suavemente extiendes tus manos hacia la llama y le dices: yo soy la vida que renace. Yo soy el fuego que ilumina la sombra. Yo soy la tierra que sostiene el propósito. Inhalas, exhalas. Sientes la energía subir por tus piernas, enraizarse en tus caderas, despertar tu plexo solar, encender tu corazón. El fuego asciende hasta tu garganta, abriendo tu voz, y finalmente llega a tu frente, donde la luz lunar se posa suavemente. Ahora, desde tu tercer ojo, ves una línea de plata descender hasta tu pecho. Es la conexión entre el fuego ariano y la raíz de Tauro, el alma y el cuerpo, el deseo y la acción, la inspiración y la materia. Permite que ambas energías se mezclen dentro de ti. Y en silencio repite, o en voz alta, como tú quieras, como te sientas mejor: estoy lista para manifestar desde el corazón. Estoy lista para sostener mi creación.
Lo que he soñado toma forma. Lo que he llorado se convierte en fuerza. Lo que he soltado deja espacio para lo nuevo. Esta luna del 4 de noviembre no viene a mostrarnos el final de algo, sino el momento exacto ante la expansión total. Es la pausa sagrada entre el último aliento de lo viejo y el primer latido de lo nuevo. Su mensaje es claro. Todo lo que atravesaste en las últimas semanas tenía un propósito divino. Nada fue pérdida, fue liberación. Nada fue caos, fue preparación. Y ahora, mientras la luna asciende casi llena, sus rayos bendicen la tierra con promesas de abundancia y revelación. Permítete sentir gratitud. Abraza tu proceso con ternura. La luz vuelve a ti multiplicada, porque tú también eres luna. También te llenas, te vacías y renaces. También atraviesas sombras y vuelves a brillar. Esta es la noche en la que el alma se reencuentra con su propósito. La noche en que la luna gibosa despide a las festividades de Samhain, de Halloween. Se dan la mano, se despiden, nos recuerdan que el fuego no muere, solo se transforma. Mi gente bella, mi gente hermosa, tu luz se expande cada vez que recuerdas de dónde vienes y hacia dónde estás siendo guiado. Hoy el universo te dice, has cruzado el velo, ahora crea desde la verdad. Mi gente bella, te quiero mucho. Gracias por compartir conmigo este momento de luz, este momento de conexión. Y hasta pronto. Tu amiga Ginny Soltaró, te quiero mucho.